Vamos con información del momento, 12 de la noche con 18 minutos. Regresamos ahora a 24 con este sismo. Con este sismo que ocurrió hace algunos minutos, estamos a la espera de información oficial por parte del Centro Sismológico Nacional, también de la Oficina Nacional de Emergencias, que puedan entregar algún tipo de información respecto a la intensidad de este sismo que se percibió hace nada más que un par de minutos. De hecho, estábamos revisando imágenes de las cámaras del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en las calles de Santiago y todavía mostraban algo de movimiento. Les comentábamos que estábamos a la espera de obtener mayor información respecto a este sismo. Mientras nos mantenemos entonces esperando mayor información que pueda emanar desde el Centro Sismológico Nacional, también desde la Oficina Nacional de Emergencias, para saber, por ejemplo, cuál fue la intensidad, cuál fue también la magnitud de este sismo que se percibió hace nada más algunos minutos. Estamos a la espera entonces de que nos llegue este tipo de información. Fue un sismo que comenzó, al menos aquí en los estudios de Televisión Nacional de Chile, bien leve, pero persistente, y con el correr de los segundos ya fue aumentando al menos en intensidad. Nos mantenemos a la espera. Aún el Centro Sismológico Nacional no ha publicado información respecto a este sismo, y estamos a la espera también de los reportes a través de las redes sociales. Por ejemplo, en la comuna de San Bernardo, nos indica Gonzalo Barra, fuerte sismo en la comuna de San Bernardo, fue horrible, muy fuerte en el piso 18, nos dicen también aquí desde Melipilla. Nos escriben también bastante largo en Villa Alemana. Estamos leyendo los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, a través de Twitter principalmente. Mientras seguimos a la espera, les comentábamos que nos mantenemos a la espera de que emane la información oficial del Centro Sismológico Nacional. Claro, estamos revisando precisamente las cámaras del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aquí en la capital, y cuando iniciamos esta transmisión a las 12 de la noche con 18 minutos aproximadamente, se podía ver aún el movimiento de estas cámaras por este sismo que, como les comentábamos, al menos aquí en los estudios de Televisión Nacional de Chile, comenzó bastante suave, pero persistente, y con el correr de los segundos fue aumentando en intensidad. Último minuto. Vamos con información del momento, 12 de la noche con 22 minutos. Interrumpimos la transmisión en Televisión Nacional de Chile para dar cuenta de este sismo que se percibió en la zona central del país y que, de acuerdo al informe preliminar del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo una magnitud de 5,9. La profundidad fue 111,9 kilómetros y la referencia se ubica a 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes. Este sismo se percibió a las 0 horas con 17 minutos y estamos a la espera también de obtener mayor información respecto, por ejemplo, a la red de monitoreo de Mercalli de la Oficina Nacional de Emergencias para lograr determinar, establecer un mapa también respecto a las intensidades que hizo percibir este sismo en distintos puntos del país. Un sismo que se percibió aquí en la zona central, y estamos viendo en pantalla, lo tenemos desplegado ya, el informe con datos preliminares, informe que emana desde el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, y que indica que la magnitud de este sismo, al menos con estos datos preliminares, es de 5,9.
Se ubicó la referencia 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes y la profundidad fue de 111,9 kilómetros. La profundidad de este sismo que se percibió a las 0 horas con 17 minutos. Un minuto después nada más comenzamos ya con la transmisión, al menos en canal 24 horas. Estamos a la espera, como les comentábamos, de que se active la red de monitoreo sísmico, la red Mercalli de la Oficina Nacional de Emergencias, para poder tener también mayor información respecto a grados de afectación de servicios públicos, por ejemplo, grados de afectación de infraestructura pública también, que esto podría haber generado. Sin embargo, por el momento podemos decir que esto es un sismo de mediana intensidad. Al menos aquí en los estudios de Televisión Nacional de Chile comenzó bastante leve en intensidad, se mantuvo persistente durante algunos segundos y con el correr del tiempo ya fue aumentando también en intensidad. Estamos viendo en pantalla entonces los datos preliminares que emanan desde el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile y que indican que la magnitud fue de 5,9. 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes se ubicó la referencia de este movimiento telúrico y la profundidad fue de 111,9 kilómetros. Un movimiento sísmico que se registró en la zona centro-sur de nuestro país y estamos también a la espera de mayor información respecto a cómo se sintió, por ejemplo, también en regiones. Desde Concepción nos indican también nuestros equipos, se percibió leve. Estábamos viendo también algunos reportes a través de Twitter que nos envían usuarios que nos están viendo a esta hora y que indican que, por ejemplo, en Villa Alemana se sintió bastante fuerte, en Limache también, en la región de Valparaíso, en Melipilla nos escribía un usuario, en el piso 18 se sintió bastante fuerte este sismo, entonces que de acuerdo a los datos preliminares del Centro Sismológico Nacional tuvo una magnitud de 5,9, la referencia se ubicó 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes y la profundidad fue de 111,9 kilómetros. Un sismo que se percibió en la zona centro-sur de nuestro país y nos mantenemos también a la espera de la información que pueda publicar la Oficina Nacional de Emergencias, que siempre en este tipo de casos activa la red de monitoreo Mercalli para identificar. Hay que recordar aquí la diferencia entre la magnitud y la intensidad. ¿Qué es lo que mide la magnitud? La potencia, la energía que libera este sismo, y es lo que se grafica ahí con el 5.9 MP que tenemos en pantalla. Esa cifra indica la magnitud, es decir, la fuerza, la potencia, la energía que libera este sismo. ¿Qué es lo que mide la escala de Mercalli, que es la que se mide en números romanos? Lo que mide es la intensidad. ¿Y qué es la intensidad? Para llevarlo a palabras simples, cómo resiste, por ejemplo, la infraestructura pública, cómo se percibe, cómo las personas perciben también este movimiento sísmico. Estamos hablando aquí de un sismo de mediana intensidad, de acuerdo a la información preliminar que entrega el Centro Sismológico Nacional, y lo que tenemos en pantalla entonces son los datos con las primeras mediciones. Esto hay que recordar también, siempre va variando, o habitualmente varía entre la medición preliminar y luego la medición final, debido a que se realizan los diversos ajustes sismológicos con todos los instrumentos que operan para lograr dar con una cifra específica de la magnitud, que la vemos ahí en número decimal, 5,9 magnitud de acuerdo al informe preliminar del Centro Sismológico Nacional, y que indica entonces la energía, la potencia liberada con este movimiento telúrico. Estamos a la espera entonces del informe Mercalli que pueda publicar la Oficina Nacional de Emergencias, que hasta ahora aún no lo entregan. Entendemos también porque estamos muy cerca de la hora en que ocurrió este movimiento. Ocurrió a las 0 horas con 17 minutos, hace 11 minutos nada más. Un minuto más tarde, a las 0 horas con 18, nosotros comenzamos este boletín especial primero a través de Canal 24 Horas, y donde se podía apreciar en ese momento ya, estábamos ya colocando en pantalla las imágenes que tenemos en pantalla de las cámaras de monitoreo de la red del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y ya en ese momento a las 0 horas con 18 minutos aún se mantenía, se podía apreciar movimiento en estas cámaras que monitorean el tránsito en Santiago. La Unidad Operativa de Control de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Seguimos esperando, por una parte, el informe final
de los datos de este sismo, que hasta el momento, con los datos preliminares recabados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, indica que este sismo fue de magnitud 5,9. La referencia se ubicó 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes, en la región de Valparaíso, y la profundidad fue de 111,9 kilómetros. Vamos a reiterar también la diferencia que existe entre una medición y otra. Por una parte tenemos la magnitud, que lo vemos ahí en pantalla, graficado con este 5,9, que indica la energía que libera un movimiento telúrico, y por otra parte tenemos lo que mide la escala de Mercalli, que es la escala que uno conoce, que se mide en números romanos. Habitualmente ambas escalas van bien a la par, es decir, si tenemos por ejemplo un sismo magnitud 6.0, habitualmente en la escala de Mercalli esto rodea el número 6 en números romanos, y lo que mide la escala de Mercalli, para llevarlo a palabras simples, es cómo resiste la infraestructura pública, cómo es percibido por la población, y es lo que se conoce entonces como intensidad. Eso es lo que mide la escala de Mercalli, y por otra parte la magnitud es lo que mide la potencia, la energía que libera un movimiento telúrico. Un sismo que ocurrió a las 0 horas con 17 minutos. La referencia se ubicó en la región de Valparaíso, 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes, y seguimos esperando entonces que la Oficina Nacional de Emergencias publique ya la información definitiva, el informe final de este sismo, para ver en definitiva cuál fue la magnitud final luego de todos los ajustes, las correcciones que se realizan, porque esto es, para explicar por qué cambia el informe final respecto al informe preliminar, que es el que vemos nosotros en pantalla, porque hay que pensar que esto es una red de monitoreo de instrumentos sismológicos que permiten entonces detectar la magnitud, la energía que libera un sismo, un movimiento telúrico determinado. Se hacen diversas triangulaciones en el Centro Sismológico Nacional, y luego esto arroja una cifra inicial, una cifra preliminar. Pasa el tiempo, se siguen realizando todos los ajustes con todos los instrumentos que midieron y que están más cerca, por llamarlo de alguna forma, del punto de referencia donde se ubicó la zona de ruptura que genera entonces este movimiento telúrico. Se corrigen las cifras y esto arroja ya, en definitiva, el informe final, que indica entonces la magnitud. ¿Cuál fue la magnitud? Hay que pensarlo como el nivel en que se mide, o la cifra con la que se mide la energía que libera un sismo. Vamos con información del momento, 12 de la noche con 18 minutos. Regresamos ahora a 24 con este sismo. Con este sismo que ocurrió hace algunos minutos, estamos a la espera de información oficial por parte del Centro Sismológico Nacional, también de la Oficina Nacional de Emergencias, que puedan entregar algún tipo de información respecto a la intensidad de este sismo que se percibió hace nada más que un par de minutos. De hecho, estábamos revisando imágenes de las cámaras del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en las calles de Santiago, y todavía mostraban algo de movimiento. Les comentábamos que estábamos a la espera de obtener mayor información respecto a este sismo. Mientras nos mantenemos entonces esperando mayor información que pueda emanar desde el Centro Sismológico Nacional, también desde la Oficina Nacional de Emergencias, respecto a, para saber, por ejemplo, cuál fue la intensidad, cuál fue también la magnitud de este sismo que se percibió hace nada más algunos minutos. Estamos a la espera entonces de que nos llegue este tipo de información. Fue un sismo que comenzó, al menos aquí en los estudios de Televisión Nacional de Chile, bien leve pero persistente, y con el correr de los segundos ya fue aumentando, al menos en intensidad. Nos mantenemos a la espera. Aún el Centro Sismológico Nacional no ha publicado información
respecto a este sismo, y estamos a la espera también de los reportes a través de las redes sociales. Por ejemplo, en la comuna de San Bernardo, nos indica Gonzalo Barra, fuerte sismo en la comuna de San Bernardo, fue horrible, muy fuerte en el piso 18, nos dicen también aquí desde Melipilla, nos escriben también bastante largo en Villa Alemana. Estamos leyendo los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, a través de Twitter principalmente. Mientras seguimos a la espera, les comentábamos que nos mantenemos a la espera de que emane la información oficial del Centro Sismológico Nacional. Claro, estamos revisando precisamente las cámaras del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aquí en la capital, y cuando iniciamos esta transmisión a las 12 de la noche con 18 minutos aproximadamente, se podía ver aún el movimiento de estas cámaras por este sismo que, como les comentábamos, al menos aquí en los estudios de Televisión Nacional de Chile, comenzó bastante suave, pero persistente, y con el correr de los segundos fue aumentando en intensidad. Último minuto. Vamos con información del momento, 12 de la noche con 22 minutos. Interrumpimos la transmisión en Televisión Nacional de Chile para dar cuenta de este sismo que se percibió en la zona central del país y que, de acuerdo al informe preliminar del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo una magnitud de 5,9. La profundidad fue 111,9 kilómetros y la referencia se ubica a 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes. Este sismo se percibió a las 0 horas con 17 minutos y estamos a la espera también de obtener mayor información respecto, por ejemplo, a la red de monitoreo de Mercalli de la Oficina Nacional de Emergencias para lograr determinar, establecer un mapa también respecto a las intensidades que hizo percibir este sismo en distintos puntos del país. Un sismo que se percibió aquí en la zona central, y estamos viendo en pantalla, lo tenemos desplegado ya, el informe con datos preliminares, informe que emana desde el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile y que indica que la magnitud de este sismo, al menos con estos datos preliminares, es de 5,9. Se ubicó la referencia a 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes y la profundidad fue de 111,9 kilómetros. La profundidad de este sismo que se percibió a las 0 horas con 17 minutos. Un minuto después nada más comenzamos ya con la transmisión, al menos en Canal 24 Horas. Estamos a la espera, como les comentábamos, de que se active la red de monitoreo sísmico, la red Mercalli de la Oficina Nacional de Emergencias, para poder tener también mayor información respecto a grados de afectación de servicios públicos, por ejemplo, grados de afectación de infraestructura pública también, que esto podría haber generado. Sin embargo, por el momento podemos decir que esto es un sismo de mediana intensidad. Al menos aquí en los estudios de Televisión Nacional de Chile comenzó bastante leve en intensidad, se mantuvo persistente durante algunos segundos y con el correr del tiempo ya fue aumentando también en intensidad. Estamos viendo en pantalla entonces los datos preliminares que emanan desde el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile y que indican que la magnitud fue de 5,9. 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes se ubicó la referencia de este movimiento telúrico y la profundidad fue de 111,9 kilómetros. Un movimiento sísmico que se registró en la zona centro-sur de nuestro país y estamos también a la espera de mayor información respecto a cómo se sintió, por ejemplo, también en regiones. Desde Concepción nos indican también nuestros equipos, se percibió leve. Estábamos viendo también algunos reportes a través de Twitter que nos envían usuarios que nos están viendo a esta hora
y que indican que, por ejemplo, en Villa Alemana se sintió bastante fuerte, en Limache también, en la región de Valparaíso, en Melipilla nos escribía un usuario, en el piso 18 se sintió bastante fuerte este sismo, entonces que de acuerdo a los datos preliminares del Centro Sismológico Nacional tuvo una magnitud de 5,9, la referencia se ubicó 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes y la profundidad fue de 111,9 kilómetros. Un sismo que se percibió en la zona centro-sur de nuestro país y nos mantenemos también a la espera de la información que pueda publicar la Oficina Nacional de Emergencias, que siempre en este tipo de casos activa la red de monitoreo Mercalli para identificar. Hay que recordar aquí la diferencia entre la magnitud y la intensidad. ¿Qué es lo que mide la magnitud? La potencia, la energía que libera este sismo, y es lo que se grafica ahí con el 5.9 MP que tenemos en pantalla. Esa cifra indica la magnitud, es decir, la fuerza, la potencia, la energía que libera este sismo. ¿Qué es lo que mide la escala de Mercalli, que es la que se mide en números romanos? Lo que mide es la intensidad. ¿Y qué es la intensidad? Para llevarlo a palabras simples, cómo resiste, por ejemplo, la infraestructura pública, cómo se percibe, cómo las personas perciben también este movimiento sísmico. Estamos hablando aquí de un sismo de mediana intensidad, de acuerdo a la información preliminar que entrega el Centro Sismológico Nacional, y lo que tenemos en pantalla entonces son los datos con las primeras mediciones. Esto hay que recordar también, siempre va variando, o habitualmente varía entre la medición preliminar y luego la medición final, debido a que se realizan los diversos ajustes sismológicos con todos los instrumentos que operan para lograr dar con una cifra específica de la magnitud, que la vemos ahí en número decimal, 5,9 magnitud de acuerdo al informe preliminar del Centro Sismológico Nacional, y que indica entonces la energía, la potencia liberada con este movimiento telúrico. Estamos a la espera entonces del informe Mercalli que pueda publicar la Oficina Nacional de Emergencias, que hasta ahora aún no lo entregan. Entendemos también porque estamos muy cerca de la hora en que ocurrió este movimiento. Ocurrió a las 0 horas con 17 minutos, hace 11 minutos nada más. Un minuto más tarde, a las 0 horas con 18, nosotros comenzamos este boletín especial primero a través de Canal 24 Horas, y donde se podía apreciar en ese momento ya, estábamos ya colocando en pantalla las imágenes que tenemos en pantalla de las cámaras de monitoreo de la red del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y ya en ese momento a las 0 horas con 18 minutos aún se mantenía, se podía apreciar movimiento en estas cámaras que monitorean el tránsito en Santiago. La Unidad Operativa de Control de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Seguimos esperando, por una parte, el informe final de los datos de este sismo, que hasta el momento, con los datos preliminares recabados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, indica que este sismo fue de magnitud 5,9. La referencia se ubicó 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes, en la región de Valparaíso, y la profundidad fue de 111,9 kilómetros. Vamos a reiterar también la diferencia que existe entre una medición y otra. Por una parte tenemos la magnitud, que lo vemos ahí en pantalla, graficado con este 5,9, que indica la energía que libera un movimiento telúrico, y por otra parte tenemos lo que mide la escala de Mercalli, que es la escala que uno conoce, que se mide en números romanos. Habitualmente ambas escalas van bien a la par, es decir, si tenemos por ejemplo un sismo magnitud 6.0, habitualmente en la escala de Mercalli esto rodea el número 6 en números romanos, y lo que mide la escala de Mercalli, para llevarlo a palabras simples, es cómo resiste la infraestructura pública, cómo es percibido por la población, y es lo que se conoce entonces como intensidad. Eso es lo que mide la escala de Mercalli, y por otra parte la magnitud es lo que mide la potencia, la energía que libera un movimiento telúrico. Un sismo que ocurrió a las 0 horas con 17 minutos. La referencia se ubicó en la región de Valparaíso, 36 kilómetros al este de la comuna de Los Andes, y seguimos esperando entonces que la Oficina Nacional de Emergencias publique ya la información definitiva, el informe final de este sismo, para ver en definitiva cuál fue
la magnitud final luego de todos los ajustes, las correcciones que se realizan, porque esto es, para explicar por qué cambia el informe final respecto al informe preliminar, que es el que vemos nosotros en pantalla, porque hay que pensar que esto es una red de monitoreo de instrumentos sismológicos que permiten entonces detectar la magnitud, la energía que libera un sismo, un movimiento telúrico determinado. Se hacen diversas triangulaciones en el Centro Sismológico Nacional y luego esto arroja una cifra inicial, una cifra preliminar. Pasa el tiempo, se siguen realizando todos los ajustes con todos los instrumentos que midieron y que están más cerca, por llamarlo de alguna forma, del punto de referencia donde se ubicó la zona de ruptura que genera entonces este movimiento telúrico. Se corrigen las cifras y esto arroja ya, en definitiva, el informe final que indica entonces la magnitud. ¿Cuál fue la magnitud? Hay que pensarlo como el nivel en que se mide, o la cifra con la que se mide la energía que libera un sismo.